Amén, amén, gloria a Dios. Amados hermanos, para empezar la reflexión le voy a pedir para que busquemos y abramos nuestras Biblias en Romanos 3:23. Y lo vamos a leer hasta el versículo 26. Qué buena noticia, soy justificado. Titulé así el tema, para nosotros seguir entendiendo de que también podemos abarcar y escudriñar más su palabra para ver la obra que el Señor viene haciendo en nosotros. Dice así la Escritura: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén. Aquí entonces hablamos y vemos lo que es la justificación que viene por la fe. Cerramos en ese 26 diciendo el Señor: el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación por la fe, amados hermanos, es una enseñanza doctrinal que nos distingue de las diferentes creencias, las diferentes religiones, corrientes que dicen que creen en el Señor, que creen en Dios, pero no van a la Escritura, a la verdad que nos enseña y el fundamento que Él nos entrega para nosotros estar sólidos en Él. Fundamento sólido es la Escritura para nuestras vidas. En este sentido, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que solamente la justificación es la solución para este mundo, para la vida humana. ¿A qué solución? De su miseria espiritual, la ruptura de la comunión con Dios por causa del pecado. Estamos separados de Dios cuando no reconocemos a esa propiciación que fue enviada, a ese amor que fue enviada en la persona de Jesús, a nuestro Creador. Hay una humanidad que se encuentra en injusticia. Para nosotros, aún habiendo creído en todas estas cosas, es importante conocer un poco más sobre la doctrina, sobre esta enseñanza que nos brinda la justificación. Muchos de nosotros hemos dado testimonio de que hemos creído. El Señor ha ido transformando, así como lo hicieron los que bajaron a las aguas hoy. Fueron bajando a las aguas y dando de lo que el Señor le ha permitido ver en sus propias vidas, la transformación como seres humanos, como personas. Ahora bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la justificación, pero será de una manera breve, pero según el testimonio bíblico que nos ha brindado el Señor a través de su Escritura. Vamos a hablar un poco para seguir entendiendo de lo que significa la justificación y los beneficios que nos brinda ella. Para eso tenemos que dar una definición de la justificación. Cuando lo vemos en un término, bueno, la justificación, según también el término bíblico que nos da el Señor, es declarar a una persona justa y libre de toda culpabilidad. Para eso está justificado. Nosotros humanamente podemos pensar que actuamos y a veces ponemos excusas para justificar nuestras cosas, pero no es esa justificación que humanamente nosotros podemos dar. Se trata de la justificación que el Señor aquí nos da. Él declara justo delante de Dios a razón de ¿quién? De la obra sustitutoria de Cristo Jesús. Solamente creyendo y poniendo la confianza en Él. Esta declaración se hace con la condición solamente que en la fe de Cristo Jesús. De lo contrario, nosotros no entendiendo lo que pasó en la cruz del Calvario, difícilmente entenderíamos lo que Él nos está entregando. Es la confianza en Jesús, es la confianza que tenemos por su derramamiento de su sangre allí en la cruz del Calvario. Allí se pone. Esta es una declaración, amado hermano, que empieza en el cielo.
pero es acercada al hombre. Y cuando el hombre ha creído, entonces es más manifestada esa redención, es justificado donde empieza ese cambio por la razón por la cual hoy por hoy muchos damos testimonio. Esto no se trata, amados hermanos, de que esta justificación viene por la administración de una iglesia o por algún esfuerzo humano, conociendo de que no somos salvos por obra. De ningún esfuerzo humano podría acercarnos a ello, al estándar de Dios. La culpa del castigo por nuestros pecados es quitada inmediatamente de nuestras vidas y nos llama a acercarnos al Señor. Esto resulta que nosotros entonces empezamos a obrar en el favor de Dios. El problema que tenemos aquí, el dilema que tenemos, es la condición espiritual de cada uno de los hombres, de la humanidad, la rebeldía del ser humano. Hoy tenemos que mirarnos, los que hemos creído y aún aquellos que no han creído, amado amigo que nos visita, hoy por hoy tenemos que mirar las Escrituras para ver de qué manera el Señor habla a nuestros corazones. Nos hacemos una pregunta: ¿a quién justifica Dios? Tal vez hoy nos haríamos unas preguntas y deberíamos decir, bueno, Dios debe justificar a aquel que es más bueno, aquel que no comete pecados, aquel que no hace cosas inerrantes, aquel que no hace abominación. Porque tenemos un Dios omnisciente y Él sabe quién tiene los pecados, quién tiene culpa, quién sí y quién no. Él va a escoger entonces a esas personas que son intachables, aquellos que andan limpios, aquellos que hacen obras, cosas bonitas, cosas agradables delante de los ojos. Del punto de vista humano, nosotros podemos decir, este es el que justifica al Señor. Pero miremos ahora algo muy importante, lo que nos recuerda la Biblia. La Biblia pinta para nosotros, la humanidad, un cuadro muy oscuro. Él dice que estamos de una manera y lo declara vamos a buscar Romanos un poquito más atrás, Romanos 3, 10, 12. Un poquito ahí más atrás. ¿Cómo dice? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí vemos Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Él nos recuerda y nos recalca que no hay gente buena. No hay nadie bueno. Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros. Nosotros a veces cometemos injusticias, nos desviamos de sus caminos, de sus enseñanzas, no solamente con hechos externos, sino también con hechos internos. A veces hay egoísmo en nuestro corazón, hay orgullo, hay altivez. No hay gente buena. Todas estas cosas, amado hermano, el Señor, aquel que nos creó a imagen y semejanza, nos dice que nosotros somos responsables ante Él y que un día tendremos que dar cuenta. En esta condición y enviándonos estas palabras, Él nos ha llamado a que seamos responsables ante Él. Nosotros difícilmente podríamos estar en el estándar de Dios a la altura para justificarnos a nosotros mismos. Es por ello que su gran amor, el Señor, nos da la oportunidad de ser redimidos, de llamarnos justos. Por mucho esfuerzo, amados hermanos, nosotros no podemos llegar y ser justificados con nuestras excusas.
Él dice aún que nuestras mejores obras lo ve como trapos de inmundicia. No hay ni a un hombre bueno, no hay ni un justo. Nosotros lo primero que debemos es reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios. Pedro, cuando el Señor empezó con su discipulado, lo hablamos en estos días, cuando estaba haciendo una pesca milagrosa y no entendió lo que decía el Mesías, cuando logró hacer la pesca, dijo: apártate de mí, porque soy pecador. Soy pecador. Nosotros debemos tener entonces, ante estas palabras que el Señor nos está mandando, nos está enviando, nos la está sembrando en nuestro corazón, permitir que sea sembrada realmente en Él, atesorarla, meditarla, reflexionarla y llegar a cada instante de decir que debemos mantenernos ante Dios con una postura de humillación. Toda la humanidad es condenada, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La desobediencia a la voluntad de Dios conduce a una sentencia, y esa sentencia es de muerte. El juez justo de toda la tierra perfectamente está justificado al declarar que ninguno de nosotros podemos entrar a su cielo. Ninguno de nosotros somos dignos, que estamos a una condenación eterna. Somos pecadores culpables. Sin Cristo seríamos eso. Sin Cristo estuviésemos destituidos totalmente. Si es así, entonces, ¿a quién puede justificar Dios? La Biblia nos sorprende más adelante en Romanos 4:5. Dice esto: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Voy a leer otra versión, la NBI. Dice: sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. No sé si recuerdan a alguien cuando hablan de Abraham, en el Nuevo Testamento también dice: porque su fe fue contada por justicia. Es la fe. A Abraham se le presentó aún el Mesías antes, sin conocerlo, pero sabía que venía un Redentor. En eso creyó, le fue contado por justicia. Según la Biblia, entonces, Dios justifica no a personas buenas, porque no las hay. Dios justifica a personas pecadoras, a personas impías. Personas que precisamente, que humanamente nosotros podemos decir que no merecen entonces el perdón de pecado. El Señor está allí para rendir perdón. Solamente en Cristo nos libra del pecado, de la esclavitud. Solamente en Cristo nos puede dar esa buena noticia. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No está Dios quebrantando? Una pregunta más. ¿No está Dios quebrantando su propia justicia al justificar al impío? ¿Por qué digo esto? El Proverbio 17:15 dice esto: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Wow, interesante este proverbio, ¿no? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero Dios, todopoderoso, omnisciente, aquel que es justo, no va a quebrar su propia palabra. Nos da esa buena noticia y nos trae la imputación. Y es allí. Si Dios no hiciera nada, entonces fuera injusto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Tenemos una pista en Romanos 5:1. En Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez vemos allí la clave de la justificación es Jesús.
Pablo amplía esta idea en 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia por él. Solamente en Cristo somos hechos justicia. Es gracias a Dios que justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y Él muere por cada uno de nosotros como pecadores. La obra sustitutoria por nosotros tomó el lugar. Jesús era perfecto y justo, pero aún allí tomó el lugar de nosotros para morir. La culpa por el pecado Él la tomó. Él no había pecado. Si alguien no merecía morir, era precisamente Cristo. No conoció el pecado. Él nunca pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Lo hizo pecado por nosotros, lo hizo Dios. En Romanos 3:25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es así. Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como el pecador. Muere en la cruz. Y Dios trata justo a nosotros, que somos pecadores. Y toda la justicia que debió haber sido para Cristo, la recibimos nosotros. Toda la culpa la recibió entonces de los pecados. Cristo por nosotros la recibe. Entonces, cuando miramos esto, vemos que Dios realiza aquí una transferencia doble. Nuestros pecados se transfieren a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Este intercambio entonces entre el creyente y Cristo es lo que denominamos y lo llamamos imputación. Dios no se contradice ni viola su palabra. Él la cumple colocando la obra sustitutoria para nosotros tener ese camino. Por un lado, Dios entonces atribuye la culpa de nuestros pecados a Cristo y Cristo sufre la consecuencia allí en la cruz. Esto nos recuerda a lo que aún el profeta dijo en el tiempo de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios confiere justicia de Cristo a nosotros. Nosotros debemos considerar entonces que no fueron méritos nuestros, no pueden ser por los méritos de Cristo, como si fuesen nuestros. Dios justifica al impío no con la base de la justicia inherente a cada uno de nosotros. No podríamos llegar, sino con la base de la justicia de Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros, perfecto. La justicia no por lo que la recibimos, no por lo que el pecador vaya a hacer y se vaya a esforzar. Siempre es a través de Cristo. Y eso lo vamos a ir entendiendo cada vez más. Aún nosotros en el camino del Señor, no se trata de nosotros. No se trata porque aún la fe no nos pertenece. Pero ¿cuál es el rol de la fe entonces? ¿Cuál es el rol de la fe en esto? No todo el mundo goza de este privilegio de haber recibido y tener fe. ¿Quiénes son aquellos entonces que Dios justifica? Son los que creen y tienen fe, como lo hemos dicho. Creen y tienen fe en Cristo. Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley
nadie será justificado. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y rendición, confianza. Eso es lo que es la fe. Dios justifica nuestras vidas no por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos, por nuestra obediencia a la ley, a cumplir ciertos ritos. No es por eso que el Señor nos ve, sino por la fe que tenemos en Jesús. La fe confía en Jesús y en la obra como suficiente para recibir la justificación del Señor, como la justificación de Dios. Romanos 3:28, más adelante dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El cristianismo, amado hermano, quiero decirle que es el único que enseña que las buenas obras no justifican al hombre delante de Dios. No hay logro humano, ni progreso, ni desarrollo en la cual nos acerquemos para cerrar la brecha que se ha abierto por causa del pecado entre Dios y el hombre. No hay nada que podamos hacer. Solamente a través de Cristo es que podemos encontrar la redención y la justificación. Nuestra imperfecta conducta diaria jamás podrán alcanzar el estándar de la perfección moral de Dios. ¿Qué papel tiene entonces la fe exactamente en la justificación? ¿Podría ser entonces que la fe misma nos hace dignos en justificarnos? También aquí tenemos que hacer una pregunta. Pero es que la fe no es algo, por definición, una obra. No. Es precisamente la actitud, la única que nos impulsa y nos hace llevar para decir: Señor, yo no puedo cumplir. Señor, yo te necesito un Salvador. Señor, yo no puedo alcanzar tus estándares. Es la única que nos hace alzar la voz. Nosotros tenemos que tener cuidado, aún habiendo creído, visitando el templo, visitando la congregación. Esto me recuerda el hecho que pasó cuando entraban el fariseo y el publicano a orar al templo. En Lucas 18 está esa parte donde el publicano no quiso, según decía, iba a hablar con Dios, pero ahí lo que estaba haciendo era orando a sí mismo. Estaba exhibiendo su propia arrogancia y su obra, dando de sí mismo y hablando de lo bueno que era, y comparándose y señalando al otro, al publicano, en la cual no podía ni levantar su mirada y se daba golpe de pecho reconociendo: sé propicio a mi Señor como pecador. ¿Cuántos de nosotros debemos ir nosotros una y otra vez en humillación al Señor? Es necesario que nosotros nos examinemos. El fariseo no fue al templo entonces a orar a Dios. Y esto hay que tener cuidado, amado hermano. Creerse justo por méritos propios es peligroso. Esto nos conduce al orgullo. Esto nos conduce y nos motiva al desprecio personal, al desprecio hacia otros. Esto nos impide crecer y conocer más de Dios en nuestras vidas. Debemos tener cuidado. La fe mira afuera, poniendo toda la confianza en aquel que nos llamó, en aquel, el Creador. ¿Por qué entonces Dios nos salva por la fe? La fe tenemos que mirarla que elimina todo el orgullo y el esfuerzo humano, porque la fe no es algo que nosotros hacemos. La fe es don de Dios. La fe exalta a Dios por lo que ha hecho, no exalta al hombre. La fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni medir las normas de Dios. No la podemos alcanzar. Por medio de ella es que podemos ver nuestra fragilidad,
nuestras debilidades. La fe se basa en nuestra relación con Dios, no es lo que hacemos por Dios. Es una relación íntima. En todo esto, amados hermanos, hay que ir aclarando entonces algunas objeciones. Porque las personas claman constantemente justicia y son llevadas ante un juez, ante un tribunal donde se declara un veredicto de culpabilidad o inocente. ¿Eres culpable? ¿Eres inocente? Podemos pensar que esto de la justificación es una ficción legal. ¿Es algo que no existe? ¿Es algo que simplemente lo hemos adaptado? Justificar al impío que creen en Jesús no es una ficción legal, porque Cristo, a través de su perfecta obediencia y sacrificio, cumplió con toda la exigencia de la ley escrita por Dios con su palabra. Por eso su obra es completa. Y entonces somos considerados tan justos como Cristo a través de la persona de Jesús. Esta justificación, amado hermano, amado amigo, es gratuita. Y por ser gratuita no significa ni fomenta de ninguna manera una vida llena de pecado. Como cristianos no debemos vivir una vida caminando o practicando el pecado. No somos perfectos. Vamos siendo amoldados. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado bajo una conciencia de llenarte de fuerza del Señor. Su gracia, su amor está allí siempre alrededor de nosotros. Es importante entonces, ya que aquellos que somos justificados, somos apartados y consagrados solamente al Señor. Nosotros que hemos sido justificados, nace un nuevo anhelo en nuestro corazón de agradarle, de glorificarle, de honrarle solamente a Él. En Romanos 6 dice que nosotros ya estamos muertos al pecado. Allí mismo nos dice entonces que somos siervos y llamados para ser siervos de su justicia. Gálatas 5:3. Gálatas 5:3 dice esto: porque vosotros, hermanos, pueden tomar nota, anotar ese versículo, buscarlo en la Escritura. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amados hermanos, este es un pasaje que si lo leemos hasta el 26 nos puede dar algo muy importante para nuestras vidas. Aunque nosotros pensemos que estamos bien, que estamos perfectos o hemos alcanzado madurez, cada vez tenemos que mirar las Escrituras. Y cuando nosotros nos sentimos agobiados, si hay dudas, si hay confusión, si hay tribulación en medio de nosotros, podemos mirarnos a través de la Escritura para que el Señor hable a nuestras vidas, en lo íntimo. Cada vez que yo veo la Escritura, amado hermano, veo mi fragilidad y lo imperfecto que estoy. Soy imperfecto aún, solamente por la justificación, por los méritos de Cristo, es que seguimos hablando de su palabra y dando testimonio, Él transformando a través de ella, que permitimos nosotros meditarla para tener una reflexión que se convierte en acciones y dando testimonio de que el Señor sigue obrando y cambiando nuestra vida. Aquí vemos, amado hermano, en todo esto entonces, que la palabra no se contradice cuando Santiago enseña sobre la fe sin las obras. Cuando Santiago dice que no estamos justificados solo por fe, sino por las obras también. Busquemos a Santiago 2:20. Vamos a ver qué dice allí Santiago. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es una pregunta que nos hace. Santiago está interesado en dejar claro que la fe no solo es la aceptación y creer en el Señor, sino también se manifiesta con esos hechos. Más arribita en el 19 podemos ver
que no se trata de esa fe. ¿Tú crees en que Dios es solo uno? Bien haces. Pero hasta ellos creen y tiemblan. No se trata que la fe es un asentamiento mental y vamos a seguir. No, yo creo en Jesús. No, yo creo en Cristo, murió por mí. Como un asentamiento mental nada más. No. Es necesario que nosotros miremos. Allí en Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo quiero que sepan, amados hermanos, que Santiago y Pablo aquí no se están contradiciendo. No, más bien es complemento uno a otro de hacernos entender y llegar a la conclusión de esta verdad. Es una combinación de estas palabras que nosotros podemos mirar entonces, que cuando somos justificados no es por lo que hacemos. La verdadera fe siempre va a producir entonces obras. La verdadera fe entonces son las que no es justificada por las obras. No. La fe produce obras. El creer entonces solamente no nos depara salvación como cuando hacemos las obras. No, es por medio de la fe que somos justificados. Esa fe que viene de Dios. La obediencia activa prueba nuestra genuina fe que hemos creído. Cuando digo esto, es precisamente que vamos, como se dice, madurando, superando circunstancias. Se va viendo el cambio en nuestras vidas. No nosotros mismos, sino que otros labios dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. En cuanto al carácter, en cuanto a lo que haces, cómo hablamos, cómo nos dirigimos. Cómo hacemos las cosas, de qué manera también podemos ver las cosas, porque hay situaciones difíciles que en otro tiempo mirábamos con temor, pero hoy por hoy el Señor ahora nos da esa valentía para sobrellevar cualquier circunstancia y situación. La fe que abraza a Cristo entonces y justifica es la que lleva una vida justa. Nosotros somos declarados justos por esa fe en Cristo y debe producir obra. Vamos a leer Efesios 2:8, recordando un pasaje muy conocido. Lo leemos hasta el 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, amados hermanos, en esto de la justificación tenemos una clave de vida cristiana. Una de las razones es que la justificación por la fe, bien entendida, capacita nuestras vidas para obedecerle. La justificación por la fe resulta ser la clave y la única fuente duradera de motivación al patrón de seguir y vivir una vida cristiana, de crecimiento constante, de cambio constante. La justificación por la fe es la clave de la vida cristiana, por la cual le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Señor. Cuando habemos creído, nosotros entramos al camino de la santificación, parte del emblema de esta congregación. Hemos creído. Somos santos y apartados. La justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad. Y es entonces en ella misma que nos motiva a nosotros como creyentes a mirar ese patrón. Tenemos, amados hermanos, tantos beneficios por la redención, por la justificación. Tenemos paz para con Dios. El pasaje que leímos en Romanos 5:1. Hay una esperanza segura, cierta, en futuro más allá que este. Tenemos ese llamado a la vida eterna. Una esperanza, un mundo que
un mundo nuevo, dice el Señor. Que no habrá llanto, no hay dolor, no hay conflictos, no hay mentira, no hay engaño. La seguridad nuestra en la justificación no se basa en los sentimientos, sino en la verdad de que como creyentes somos justos ante Dios en la obediencia y en la sangre de Cristo. Somos adoptados de su familia, pertenecemos a la familia de Dios, somos acogidos. Ya nosotros no tenemos que hacernos judíos para decir somos pueblo de Dios. No, el Señor quitó ese pacto, un nuevo pacto ahora de sangre, en la cual justifica al gentil, al pecador, aquel que por medio de fe entonces entramos y somos adoptados a ser hijos de Dios. Somos nación santa, un pueblo adquirido. Pertenecemos a la comunidad del pacto de Dios. Nosotros tenemos aquí un mensaje liberador, amados hermanos, a los que son agobiados por una carga, una culpa, una desesperación. Si no has conocido al Señor, si estás aquí, no existe casualidad. El Señor tiene un pasaje, un versículo en Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cuando surgen dudas, amados hermanos, y temores, aún hay acusaciones. Nosotros aún que estamos en el camino como cristianos también, cuando existen esos señalamientos, también tenemos palabras de aliento y de fortaleza. Y debemos recordar a Romanos 8:33, 34. Ellas nos recuerdan. ¿Qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios, amado hermano. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por este mensaje. Debemos ir concluyendo. Entonces tenemos la bendición de saber que no tenemos que luchar por la aprobación y la aceptación. Amado hermano, el Señor nos la dio y es gratis. Es la justificación. No es por nuestras obras, pero sí por medio de la fe va a producir obra. Esta doctrina bíblica da toda la gloria a Dios y lleva al pecador justificado al asombro y al amor de Dios, a la alabanza y a exaltarle y a honrarle en todos nuestros caminos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Podemos decir, amados hermanos, entonces, que la justificación nos lleva a vivir una vida justa. La vida recta es el resultado, no la causa de la justificación. No son por tus esfuerzos, sino que una vez que recibas la justificación por Señor, te va a llevar a una vida recta, manifestada a través de las obras que te llevan y te acarrean a ella a través de la comunión y el amor en Cristo Jesús. Una comunión constante, rendidos, humillados ante Él, renunciando a toda perversidad que hay en nuestros corazones, resistiendo a toda tentación. Y a través de ellas está la Escritura como medio de gracia para entender lo que hacemos mal y poder tener la fuerza y la fortaleza que hubo en Cristo Jesús para resistir a toda tentación. Solamente en Cristo Jesús somos salvos. Él es nuestro Redentor. Él nos redimió, Él nos justificó. Damos gloria a Dios por ello. Podemos dar gracias al Señor en todo lo que ha hecho. No hay engaño en su boca. Dice, cerrando, 1 Juan 3, 6, 7, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Gloria a Dios. Esta es la primera carta de Juan 3, 6, 7. Es un mensaje de amor que nos da el Señor. De fortaleza, de resistencia. De darnos ánimo cada instante. Estamos en sus manos, amados hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, damos gracias porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque por nuestras culpas, Señor, nuestro pecado,
Fue necesario que tú cargases en la cruz del Calvario. Gracias, Dios de la gloria, porque tú mismo, Señor, enviaste la justificación y tú mismo fuiste satisfecho a sí mismo. Oh Señor, cuán grande y amoroso eres. Gracias, Padre. Gracias, Dios, amoroso, paciente y compasivo. No tomaste en cuenta mis pecados, Señor, sino que lo echaste a lo más profundo, Señor. Gracias, Dios, porque solamente tú puedes darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos vivir confiadamente de que tú has rescatado nuestras vidas del castigo del pecado a la muerte eterna. Oh Señor, gracias. A ti, amigo, que nos visitas, si tú no has levantado tu voz, si no le has reconocido, si tú crees que es necesario rendirte ante el Señor y dejar de que Él pueda justificar, de quitar todo peso que llevas sobre tus hombros, te voy a invitar de que aceptes al Señor como único y suficiente Salvador. Te voy a guiar y puedes hacer esta oración. Oh Padre amado, te doy gracias por el mensaje que has traído a mi vida. Tú dices en tu palabra que todos hemos pecado, que no hay ninguno que sea justo y que para entrar al cielo solamente necesito ser justificado. Te pido, Padre, que vengas a mi vida, que te reconozco a ti como el único suficiente Salvador, aquel que murió en la cruz por mí, aquel que llevó toda la carga de mis pecados, la condena de la muerte por causa del pecado en la cruz del Calvario. Te acepto hoy en mi vida como único y suficiente Salvador. Gracias, gracias porque me has perdonado. Gracias porque has enviado salvación a mi vida. Te lo pido y lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.